a este encuentro, les agradeciendo desde ya la presencia de todos ustedes y bueno, especialmente de Gabriel Burgueño, que nos va a brindar hoy la charla. Les comento brevemente que nuestra escuela, desde hace 65 años, realiza este evento, que es la Semana de la Botánica y la Jardinería, donde, bueno, hacemos una semana con charlas y actividades especiales, algunas para los adultos y otras para los jóvenes de la escuela que están cursando la secundaria. Bueno, voy a presentar a nuestro conferencista con mucho orgullo y mucho cariño, Gabriel Burgueño. Es doctor de la Universidad de Buenos Aires, área de urbanismo, es licenciado en planificación y diseño del paisaje, es técnico de jardinería, egresado de nuestra escuela, de la Escuela Técnica Hicken, y bueno, tiene una actividad muy diversa, siempre conectado al mundo de las plantas. Es asesor o fue asesor de municipios, organismos no gubernamentales, es docente en ámbitos públicos y privados y es autor de numerosas publicaciones, artículos y libros que después él les va a ir comentando a lo largo de la charla. En la biblioteca de la escuela contamos con muchos ejemplares que son una fuente importante de contenidos para nuestros alumnos, tanto en el área de diseño como en el área de plantas nativas, de la área en la cual él es especialista. Y también, obviamente, se desempeña como docente en diversos ámbitos. Así que, bueno, en el día de hoy nosotros le pedimos a Gabriel que prepare una charla orientada hacia nuestro contacto con las plantas en esos pequeños espacios urbanos que nos tocaron vivir en la pandemia. Tuvimos que, por esta necesidad, por este contexto tan especial que vivimos, conectarnos con espacios de nuestra casa, de nuestras familias, ¿no es cierto? Y hubo una estrecha conexión con las plantas. Entonces, bueno, él nos va a comentar, nos va a decir cómo realizar jardines verticales, terrazas verdes, con algunas ideas para esos pequeños espacios urbanos y bueno, y siempre recomendándonos especies de plantas nativas, que bueno, es su amor desde la escuela secundaria, del cual yo fui también protagonista porque fui profesora de él. Bueno, Gabriel, muchas gracias por participar una vez más en la Semana de la Botánica. Y bueno, cualquier cosa que me haya olvidado la presentación, te dejo a vos para que lo comentes. Adelante. Bueno, gracias, buenas tardes, ¿qué tal? Un gusto estar acá como siempre. Extrañamos un poco el vivo, ¿no? Del La aula magna. presencialidad. Y sí, el aula magna, los aromas, las flores de ahora de la primavera, la exposición más allá de las charlas, ¿no? Los reencuentros cara a cara. Bueno, ya se va a dar, esperemos que a partir de la próxima. Gracias por convocarme, siempre es un gusto estar acá con ustedes. Y bueno, como contaba María Eugenia, la idea es que desde muchas escalas podemos sumar verde a la ciudad, verde a los espacios cotidianos. A veces la percepción de vivir en una ciudad es que estamos lejos de la naturaleza, que es verdad a grandes rasgos, pero cada vez más surgen desde infraestructuras de gran escala, como lo que llamamos hoy en día infraestructura azul y verde, como desde lo chiquitito que tiene que ver con cada balcón, cada maceta, cada jardín, podemos pensar cómo sumar. Y creo que hay un concepto, de hecho, que vincula todas estas ideas, que es la noción de corredor verde, de biocorredor, de corredor ecológico, que han escuchado ustedes hoy un término un poco instalado de moda, podemos decir, y que tiene que ver con justamente pensar cómo sumamos verde en distintas escalas para unificar no solamente los jardines, los parques, sino también las plazas, las arboledas urbanas de las calles y avenidas con los bulevares, en unión, en sintonía, en diálogo con las áreas naturales, parques naturales, reservas, todas las áreas que tienen algo de naturaleza más o menos virgen, más o menos originaria, en relación con la ciudad. De esa manera pensar que también un jardín urbano puede ser
un ámbito de vida, de hábitat para un insecto, para una mariposa, para un ave, para otros grupos de bichos también que son parte del ecosistema y son deseables tener cerca, aunque algunos no nos gusten mucho, son predadores de otros, comen plagas, bajan el impacto de insectos o de otros animales nocivos. Entonces, que haya fauna también es parte de un ambiente más saludable, más allá de nuestra opinión con ciertos bichos, ya digo, que va en un punto más allá, ¿no? Un poco la charla de hoy tiene que ver con eso, para acercarles algunas herramientas vinculadas puntualmente a jardines verticales y terrazas verdes, como dos enfoques, dos también temas un poco de moda hoy en día. Muchas paredes tienden a pensarse con esta lógica desde el diseño, desde la jardinería, y muchos techos también, ¿no? La ciudad de Buenos Aires incluso tiene un marco legal que, una vez instrumentado, apunta a que incluso en algunos edificios haya un descuento de impuestos según la terraza verde que se construya, ¿no? Según la proporción de superficie y las calidades constructivas. Así que quiero decir, más allá de este detalle, es un tema que se va instalando también en la agenda pública y que también como vecinos nosotros podemos hacer un pequeño aporte en esa línea, ¿no? Si les parece, comparto pantalla, les muestro un poco algunas imágenes, algunas ideas. Ustedes me dicen si se ve bien, si se ve la presentación. ¿Sí? Buenísimo. Como les decía, un poco eh, anticipándonos a la charla, eh, este título que pusimos algo así como Ideas y Especies para Pequeños Espacios, en relación a este libro que lo presentamos a principio de año con Sebastián Salguero y que recopila una serie de experiencias nuestras y de varios otros diseñadores, jardineros, paisajistas, arquitectos en varios lugares del país, no solo de Buenos Aires. El libro tiene, bueno, apoyo de varias entidades, entre otras la Escuela de Jardinería, como ven acá en logo, así que es un gusto también contar con el apoyo de la escuela. Salió por la editorial Albatros y, bueno, como siempre, mucha gente que ayudó con revisión, con imágenes, con sugerencias, así que ahí va el agradecimiento también a ese colectivo de gente de buena voluntad. No les voy a contar el temario paso a paso, pero sí entender que el libro parte de una introducción y definiciones de a qué llamamos terrazas verdes y jardines verticales, cuándo pueden ser sustentables o amigables del ambiente, algunas experiencias históricas, ¿no?, de esta temática, como el propio Vernon Minke, que recién le agradecíamos en los agradecimientos de la redundancia, en relación a sus aportes, sus imágenes, sus sugerencias, como uno de los maestros pioneros de esta temática, ¿no? Hicimos también un capítulo de diseño para pensar el paso a paso de estos proyectos y después pasamos a un capítulo netamente de jardines verticales, tanto interiores como exteriores, y otro de terrazas verdes. El libro termina con algunas fichas de especies que se destacan y antes de eso pequeños capítulos del montado y las tecnologías de estas dos aproximaciones al paisaje urbano, digamos, y otro capítulo de manejo y mantenimiento. Con eso fuimos barriendo de una manera un espectro lo más amplio posible, pensando un libro para un gran público, con algunas herramientas técnicas, pero básicamente un libro para entusiasmar, para que se contagie la idea, para aplicarse en distintas escalas. Y por eso nos permitimos un pequeño punteo de a qué llamamos sustentabilidad y cómo se aporta en un sentido ambiental en ámbitos urbanos, para separar un poco una especie de espuma que hay, una especie de ruido sobre la sustentabilidad de estos proyectos donde a veces, si el material no es amigable, si las plantas requieren un montón de mantenimiento, reposición, fertilizantes y riego, a lo mejor el proyecto no es tan sustentable y está bueno aclararlo. Entonces, podemos decir que cuando hay un manejo que ahorra insumos, mano de obra, trabajo, cuando los materiales son locales, cuando no hace falta inyectarle mucha energía en términos de corte, poda, limpieza, cuando hay un ahorro real de agua y especialmente de ahorro de agua potable, estamos hablando, no solamente agua en general, y cuando la reposición es baja, entre otras consideraciones, podemos hablar de un jardín o un espacio, en este caso vertical, amigable con el ambiente o sustentable, que sería un sinónimo, ¿no? Entonces ahí pusimos algunas variables como para tener en cuenta, ¿sí? Les pido si podemos cerrar los micrófonos, así no tenemos eco. Gracias.
Bueno, entonces con este punteo lo que intentamos es, más allá de las variables, también plantear cuál es el rol de las especies nativas. Ahí ponemos un par de imágenes, ya sea de detalle de algunas trepadoras que son las más rústicas, como también de una fachada verde y terraza cubierta con una gran trepadora con una estructura, partiendo de la idea que lo más fácil es cultivar en el suelo y que las plantas crezcan en estado lo más silvestre posible. Cuando eso no se puede, porque las condiciones son de espacios reducidos, de fachadas, espacios donde no hay contacto con el suelo como superficie, porque en realidad hay una, por ejemplo, losa y abajo un estacionamiento, la estación del subte en espacio público, un edificio que está simplemente soterrado, como podemos ver el ejemplo del centro de convenciones en Recoleta. Ahí no hay más remedio que pensar en una fachada verde o en un jardín vertical, y si no, en una terraza verde o las dos cosas, ¿no? Entonces, ahí lo que intentamos poner es las virtudes, el aporte de las plantas nativas en términos de pensar otra estética, otra manera de diseñar el paisaje con otras especies y otro aspecto de alguna manera como producto, como resultado del proyecto, pero también pensar cómo bajar mantenimiento, como ya dijimos en el aspecto anterior, y también de alguna forma podemos decir una, eh, un lineamiento para que los insectos, lo que llamamos plagas en la mirada tradicional, se integren y de esa forma los bichos sean visualizados como parte de esa fauna de valor y no solamente como problemas sanitarios. En uno de los capítulos, como decíamos, fuimos contando caso a caso y en algunos, en varios de estos tramos, fuimos también incluyendo jardines de interior, que bueno, hay mucha trayectoria en eso en Buenos Aires, en Argentina en general, hoy muy vinculado a la gastronomía, a locales comerciales, pero también, como vemos en estos ejemplos, en un domicilio particular, en una vivienda unifamiliar, y que la única necesidad es tener algo de luz natural, no sol, pero sí luz natural. Este es un sistema que se monta, digamos, en un interior con geotextil, con un material de base que es una placa de PVC. Las plantas van arriba del geotextil, prácticamente sin sustrato en este caso. Es casi un sistema, podemos decir, hidropónico, pero con plantas muy rústicas que no llevan gran mantenimiento, salvo alguna dosis de fertilización que incluso si es orgánica baja el impacto de productos químicos, ¿no? Especialmente en el interior. Y saltando de escalas, en una terraza verde como en el centro de convenciones, lo que intentamos, digamos, introducir es la idea de la vegetación silvestre en esta recreación de praderas de alguna manera nativas, del césped arriba de un espacio de circulación que es un techo, porque pensemos que el centro de convenciones, ustedes se ubican, ¿no? El antiguo centro municipal de exposiciones, donde se hacía la feria del libro antiguamente. Bueno, este espacio hoy es el centro de convenciones y exposiciones de la ciudad, que es un techo, perdón, un edificio con un gran techo verde arriba, que son las imágenes, los proyectos que estamos viendo acá, que llevaron adelante como equipo ganador el estudio Bulla, que es un estudio de paisaje de colegas con los que interactuamos para definir especialmente la paleta de especies, ¿no? Así que acá les dejo las páginas del libro simplemente para que ustedes lo visualicen, con la idea de ver cómo está pensado y presentado cada proyecto, la especie de ficha que fuimos incorporando a cada caso, a cada diseño, y las imágenes ya sea de los planos como también de la obra terminada. Algunos detalles entonces de otros dibujos que ellos fueron sumando de la tecnología, ahí el corte con la vegetación y el equipamiento, las especies principales y, vuelvo a decir, las fotos del espacio terminado. También en el caso de las terrazas verdes, como muchas están vinculadas a edificios públicos o privados, pero de acceso bastante estricto, como tenemos el ejemplo acá de la terraza de la magistratura, un edificio que está frente a la Plaza de Mayo, un lugar totalmente céntrico, urbano, muy poco verde, podemos decir, pero que sin embargo tuvo la posibilidad de este proyecto de ajardinar esta terraza, en este ejemplo en particular, en este caso en particular, un proyecto con bandejas que se encastran y ese encastre produce una continuidad de sustrato y bajar el impacto de filtraciones, de humedad, de riesgos, incluso de raíces haciendo algún daño a alguna membrana, y de esa manera aumentar la vida útil de las cubiertas, de las terrazas, con el doble propósito de bajar la temperatura interior y de los materiales, y por otro lado, generar un espacio de uso, ¿no? Es decir, para el oficinista que trabaja en un lugar, para el dueño de casa si es un espacio de recreación y familia, ¿no? De esa manera sumar un ambiente más que puede tener a su vez, como se ven en estos ejemplos, flores, arbustos, plantas en maceta,
pero lo principal es la cubierta propiamente para bajar el impacto del sol que desgasta los materiales, ese contraste que tiene en esta latitud días y noches, que de alguna forma es el principal conflicto, ¿no? En términos de rajaduras, de deterioro de membranas, de materiales justamente de losas o de, digamos, cubiertas en general, que hacen que a la larga haya una filtración. Por supuesto que si está mal construido puede haber una filtración de agua por el riego, por la presencia del verde, pero la hipótesis y lo que se descubrió y en realidad confirmó en estos casos es que el material, al estar cubierto por vegetación, disminuye esa diferencia de temperatura de noche y día y por eso aumenta la vida útil de estos materiales. Bueno, un ejemplo de Santa Fe también para pensar casos del interior, donde colegas, en este caso un equipo de arquitectura, diseñó esta terraza verde en un edificio. Bueno, y también para ver otras resoluciones de rincones, de espacios, materialidades, colores, cómo se aplica el verde, la vegetación a distintos tramos del proyecto y donde tal vez no hay lugar para un verde propiamente, pensar espacios de estar, espacios de piedra, espacios de circulación, deck de madera, otras alternativas para que puedan ser incluso absorbentes, aunque no sean totalmente verdes naturales. Muchos de estos proyectos tienen vegetación mixta, ¿no es cierto? Hay gramíneas, plantas herbáceas nativas mezcladas o asociadas a plantas cultivadas para tener un color permanente, una flor permanente, cambios de textura, cambios de altura, estacionalidad variada, y eso le da interés al proyecto y le da un diálogo, podemos decir, una integración de las especies nativas con las cultivadas. La verdad que el mercado de especies nativas ha crecido muchísimo en los últimos años, cada vez hay más interés, más cultivo en plaza, incluso más disponibilidad, pero todavía hace falta mucha divulgación, pregonar el discurso de las virtudes de las especies nativas para que el mercado las lea como parte del interés y subrayar otros atractivos, otros valores más allá de los netamente ornamentales. ¿Se escucha bien hasta ahí? ¿Algo para comentar? ¿Alguien quiere preguntar algo? Sí, sí, se escucha bien, sí, sí. Está perfecto todo. Gracias. Cualquier cosa interrumpimos. Si quieren hacer un comentario, después al final. Gracias. Abrimos a preguntas también. Perdón, ¿decías algo ahí? No, yo dije que se escucha muy bien nomás, no dije nada. Fenómeno. Bueno, como les decía, el último capítulo es un catálogo de algunas especies que fuimos armando estas fichas con la idea de poner una imagen de flor o follaje destacados, el nombre popular, el nombre técnico, algunos datos de descripción y algún dato también de uso, si tienen algunos ejemplos de estas especies, un valor en cuanto a insectos o fauna nativa, si tiene un valor medicinal o comestible, etcétera, y algún dato de cultivo en algunos casos también para aprovechar la difusión de estas especies, ¿no? Entonces, con eso anexamos algunas variedades que vamos a ver a continuación, para pensar que en un jardín de cualquier rasgo, incluso en macetas, algunas plantas arbustivas incluso funcionan muy bien para pensarlas en una terraza simplemente en un contenedor, como senda del campo, una planta fácil de semilla, crecimiento muy rápido, mucha floración a fines de verano y además con propiedades medicinales. Como tienen plantas conocidas de pastizal acá en Buenos Aires, en gran parte del país, plantas como carqueja, seguramente ustedes conozcan ya sea la planta viva, que cada vez se planta más en condición de espacio público, como también la planta seca en herboristería, en farmacia, en dietéticas. Esta planta la cultivamos mucho en el Paseo del Bajo, que es otro proyecto que diseñamos con un equipo de arquitectura también, en todo un corredor, digamos, norte-sur, y que es una especie de bisagra con el barrio de Puerto Madero, y muchas de estas plantas nativas de pastizal se pudieron cultivar en esa propuesta. Carqueja es un arbusto muy fácil también y la probamos en techos verdes y también en jardines verticales, en bolsillos, en pequeñas macetas, incluso en jardineras, en macetas apoyadas directamente en el suelo también, por supuesto. Es una planta que se aclimata a las condiciones tanto de luz, de suelo, de sustrato, de cantidad de agua. Piensen que vive en lugares como Córdoba, San Luis, donde llueve mucho menos que en Buenos Aires, y se aclimata a estas condiciones, ¿no? Muchas plantas, como decíamos, trepadoras, tienen una virtud también para este tipo de sistemas, por ser, en este caso, volubles, o sea, plantas que se van enroscando en el soporte y tienen además follaje denso, en este caso con brillo, con un verde intenso, flor perfumada muy abundante. Y en este ejemplo, enredera o brotal, son plantas que caducan en invierno, se cae el follaje.
Muchas de las enredaderas nativas en lugares especialmente urbanos, sin heladas, permanecen vestidas, eso es algo que se puede tener en cuenta para el diseño, pero en muchos casos tienen además flores de gran valor ornamental. De hecho, muchas especies nativas las que estamos viendo ya están en cultivo en vivero tradicional, no solamente viveros de nativas, y creo que un buen ejemplo es dama de noche, como una especie también muy fácil de semilla, de crecimiento muy veloz. Les diría a ustedes, la siembra a fines de invierno, en un par de meses tiene una planta desarrollada, florece en los primeros calores, les diría por lo general noviembre, diciembre, hasta por lo menos marzo. En Buenos Aires sigue floreciendo. Si está en un lugar reparado, vive todo el año; si no, se comporta como anual y la primera helada termina su ciclo y después germina nuevamente en primavera. Si sobrevive, vuelve a brotar el año siguiente y permanece 3-4 temporadas floreciendo, fructificando incluso muy abundantemente, como muchas convolvuláceas, ¿no? No es la única, pero esta es de las nativas seguramente la más vistosa. Y si hablamos de trepadoras nativas, por supuesto, hablar de urucuyá es inevitable, una planta de mucho valor ornamental por la floración, incluso también el fruto le da un color a la planta en conjunto, atrae muchos insectos, ya sea por el follaje en sí, por la flor que vienen polinizadores, y también el fruto atrae aves que comen, especialmente la pulpa del fruto, que es comestible para nosotros también los seres humanos, y como ustedes saben también es una planta medicinal usada como sedante. Así que muchas especies nativas tienen varios usos, varios valores más allá de lo ornamental, y creemos también que el aprovechamiento, la difusión de esos valores hace a cierta arista, podemos decir, cultural de las plantas, como parte del folclore, del conocimiento popular en la medicina o en otros usos, ¿no? Pueden ser plantas tintorias o plantas que se usan para hacer miel en el caso de las abejas, plantas que tienen varios usos más allá, insisto, de lo ornamental. Y si hablamos de terrazas verdes, es clave pensar en especies petizas, de poca raíz, de poca profundidad de exploración. Eso puede ser el caso de los oxalis o vinagrillos o macachines, tienen varios nombres estos grupos. Flores muy vistosas y vegetación, digamos, o mejor dicho, cuerpo vegetativo a ras del suelo, pocos centímetros, plantas bastante achaparradas y cubresuelos como hábito de crecimiento, así que también son interesantes, y especialmente para rescatar en los sustratos o suelos que ya vienen espontáneamente y garantizar una mayor cobertura para evitar erosión, ¿no? Eso puede ser una estrategia. Un género con varias especies, este seguramente sea conorrisa o crisanta, tiene varios sinónimos. En algún momento se llamaba cordobensis, la especie de oxalis, también lo llamamos vinagrillo, y muchas de estas plantas, seguramente si ustedes prestan atención, las van a descubrir en sus propias macetas, jardines, jardineras, así que ni siquiera hace falta en muchos casos incorporarlo, sembrarla, porque vienen solas. En un césped sombrío o en una digamos, terraza verde sombría, muchas veces aparecen plantas como esta dicondra, ¿no? La oreja de ratón, que le decimos popularmente, asociada a Phylla canescens o yerba del mosquito, esta plantita de flores blanco, algo rosadas, algo violáceas en el centro, que es una especie emparentada con las verbenas, ¿no? De la misma familia verbenáceas. Son plantas también cubresuelo, al ras, cero mantenimiento, no llevan cortes, se pueden pisar, con lo cual dan esta flor simpática también, y sobre todo garantiza, como decíamos, en conjunto una buena cobertura. Otros cubresuelos se pueden instalar a partir de gajos de plantas espontáneas o algunas en el mercado, ¿no? Como el género Tradescantia, que tiene muchas especies de cultivo comercial, pero también silvestres, al igual que otras conmelenáceas, ¿no? Ustedes seguramente ubiquen comelina, tebrina, etcétera, que son introducidas, y varios géneros también nativas. En este caso, Tradescantia local, la especie local que es Fluminensis, es de flor blanca, pero tenemos también, por ejemplo, Tripogandra, que es una planta también muy exitosa como cubresuelo, muy buen colchón, muy buena densidad, digamos, con rapidez, por otro lado, muy fácil de gajo, y en este caso de flor rosada a fines de verano, por lo general febrero, marzo, abril. Plantas muy fáciles, entonces de buena cobertura, especialmente para terrazas o jardines verticales de por lo menos un rato de sombra, ¿no? No necesariamente penumbra, resisten algo de sol pleno, pero se aclimatan muy bien a lugares de poco sol. Otro cubresuelo exitoso para ese caso, ¿no? De poco sol, lugares húmedos, incluso en jardines, terrazas verdes, macetas, también jardines verticales, tenemos ensayos con esta especie, es Salvia procurrens, una planta fácil de gajo y muy comercializada hoy en día, más allá de ser nativa,
tiene esta floración bastante vistosa y bastante prolongada en el tiempo de primavera, está en esta época, ¿no? Tiene septiembre, octubre, noviembre, es la época de floración fuerte, y también una planta muy inserta en el circuito comercial de plantas ornamentales. Son plantas, al igual que glandularia, que van a ver bastante frecuentemente en espacio público, insertas en proyectos de espacio público. Glandularia es una planta muy interesante para jardines verticales y especialmente para terrazas verdes por la poca profundidad del sustrato que implica, por la facilidad de aclimatación a pleno sol, fácil de gajo, se consigue también en el mercado. Hay incluso plantas manipuladas genéticamente por el INTA, como ustedes saben, de distintos colores, distintos portes, que comercialmente llamamos verbenas, ¿no? A no confundir la verbena tradicional o originaria, digamos, es la verbena de altura, ¿no? Que llega al 1,5 metros, 2 metros de altura, por ejemplo, verbena bonaria, ¿sí, no? El género verbena, en este caso, el género es glandularia y verbena sería solamente el nombre popular. Es un género de muchas especies en la región, muchas, como les decía, también de maceta, de cultivo, pero acá les presento Pulquela, que es otra de las especies que tiene variedades silvestres, y las van a encontrar muchas veces al borde de caminos, de rutas, en jardines sin corte de césped permanente, ¿no es cierto?, entre corte y corte, a veces aparecen también, especialmente en sitios soleados. Y muchas especies que cultivamos en una terraza, ya sea en maceta o en un proyecto de jardín, en una terraza verde continua, son plantas que en su hábitat viven a pleno sol, como el caso de las plantas de las dunas. Acá tenemos un cenecio de las dunas de la provincia de Buenos Aires, Uruguay, Cono Sur, digamos, podemos decir en general, y es un cenecio muy fácil de gajo, muy fácil en lugar de pleno sol, sustrato muy pobre, como ustedes imaginarán, si viven en las dunas, vive con un sustrato mínimo, y este porte y flor es muy similar a cenecio cinerario, cineraria marítima, como decimos en los viveros, muy sencilla, mucha floración también en los meses de calor y muy fácil de gajo como para introducir en el jardín o en el balcón. Otra planta muy fácil es esta portulaca, que tiene, además de facilidad para brotar de gajo, la posibilidad de brotar por medio de hijuelos que va generando en su propia estructura. Acá se ven estos pequeños brotecitos de 3, 4, 5 milímetros, tiene un par de hojas, como cualquier grasa, ¿no? Como pasa con las crasuláceas también, echeveria, sedum, etcétera. Cualquier porción es una planta nueva, muy fácil de clonar, de hacer de gajo, digamos, de forma agámica, y entonces genera una muy buena cobertura también para lugares de pleno sol. Además, esta floración tan vistosa, también varios meses de calor durante el año. Y para ir cerrando, tenemos especies entonces que andan muy bien de gajo y que pueden ser tanto mata, algo así como un cubresuelo arbustivo, o apoyante si tiene lugar para crecer, como el caso de esta especie de Cirtosimura, que se llamaba Vernonia hasta hace poco a este género, y el nombre popular hierba de San Simón. Una planta muy sencilla de gajo, pariente de lo que llamamos Vernonia fulta, también en vivero, un poco más norteña, ¿no? Una planta de Misiones, Paraguay, sur de Brasil, cultivada en Buenos Aires. En este caso es un pariente, y esta especie sí llegaba hasta el Delta o Río de la Plata como nativa. Muy sencilla, muy rápida, si andan por ahí, se pueden robar algún gajo o pedírselo en una casa, que anda muy bien de esta forma. También en la región tenemos especies de petunia, que es otro grupo de interés por la facilidad de cultivo, en este caso más que nada, digamos, recomendable para jardines verticales, ¿no? Como una planta que puede ser decumbente, no algo péndula, que envuelve, digamos, el bolsillo del sistema de jardín vertical, o el recipiente, si fuera un macetero o una jardinera. Ustedes saben, hay muchas tecnologías para diseñarlo. En general lo que se utilizan son plantas que tengan algún registro de caer, de tener parte de su cuerpo por lo menos como plantas péndulas, y de esa manera cubrir mejor el espacio y dar un efecto de continuidad al verde. En ese sentido, Ribina también es una planta interesante de sotobosque, especialmente de la parte baja de los bosques, bosques de tala, bosques de tinillo, de arrobo en toda la región, y vive muy bien en lugares de casi nada de sol directo, buena luz, tiene una muy buena floración, y más que la floración, lo que se destaca, lo que resulta ornamental es el fruto, que son estos racimos de frutos rojos con un color, digamos, una tintura, de hecho, natural que se extrae de esta planta, de el nombre de sangre de toro, que se usa para teñir textiles en el campo, por parte de pueblos originarios también desde hace siglos, ¿no? Así que en este ejemplo
un pariente del ombú, es una planta de la misma familia, es una fitolacacia, una anécdota botánica, ¿no? Pero la estructura de la flor, el tipo de fruto, nos denota un poco eso, y es una planta herbácea hasta más o menos 1 metro de altura como máximo. En la región tenemos muchos helechos también, con lo cual podemos sumar helechos a lugares ya sea de jardín vertical o de terrazas verdes, pero sombrías, ¿no? Es decir, plantas que viven en la sombra, en su estado o en su hábitat natural, varios géneros, como también tenemos helechos en el país de pleno sol, en el caso de los que viven en su hábitat natural, en sistemas serranos, ¿no? En la piedra, en lugares expuestos totalmente, incluso adaptados a falta de agua, a poca lluvia, así que también son interesantes para ese tipo de jardines, especialmente de techos verdes. Y desde ya que varias plantas epífitas, o sea, plantas que viven arriba de otras sin ser parásitas, ¿no? El caso de los claveles del aire, si bien a veces se los visualiza como un conflicto, también tienen un valor de un verde interesante para colgar, para sumar un proyecto de jardín vertical, y la mayoría de los casos, especialmente con otras plantas nativas, no entran en conflicto. Ustedes habrán visto, sí que ocurre tal vez con coníferas, con cítricos, ¿no? Con plantas cultivadas que si se llenan de claveles de aire pueden ser un problema para la planta soporte. En el caso de las nativas, por lo general, hay una convivencia. Habrán visto ustedes en las sierras, ¿no? En Córdoba, San Luis, Catamarca, tierras del centro norte del país, incluso acá en bosques de tala o en el delta, árboles de gran porte nativos, tapados de clavel del aire, sin embargo, conviven, ¿no? Como pasa también con esta planta que llamamos barba del monte, un pariente también del mismo género, pero de flor diminuta, no tiene una flor llamativa, y cuelga literalmente como una barba, de ahí viene el nombre popular, varios metros, ¿no? Con esta coloración más grisácea, más desaturada, podemos decir, pero muy interesante como textura y como verde para sumar también a un proyecto de jardín vertical. Varias gramíneas también para este tipo de sistemas, ¿no? Para pensar plantas con otras texturas, con otros verdes. Ahí tenemos el caso de una brisa, una especie de pasto silvestre acá de la región, o el pasto de la sierra, que es una planta endémica de la provincia de Buenos Aires, o sea, exclusiva de la provincia de Buenos Aires, y que tiene como virtud este verde azulado muy simpático, mucha floración, y la facilidad de cultivarse, propagarse, por medio de estos hijuelos que se ven en la imagen de la derecha. Da como unos hijuelos al estilo lazo de amor, entre comillas, esos se macetan, se envasan, y enseguida se genera una planta nueva. Así que interesante también para sumar al proyecto de cualquier escala, y muy aclimatable a espacios de sombra en el jardín. Una planta que viene en la ladera sur de la sierra, con lo cual también es expuesta al sol pleno gran parte del año, brota, vegeta y florece con frío, por lo general hasta principio de primavera está brotando, florece a principio de primavera, y después las flores maduran y entran en descanso durante el verano. Bien, hasta ahí entonces era la paleta de especies y lo queríamos comentar del libro. Si les parece, abrimos el micrófono, abrimos si hay comentarios, algo para charlar, y los escucho. ¿Qué me dicen por ahí? Perdóname, Gabriel, quería preguntarte, además de este libro, el cual voy a comprar, dijeron que escribiste sobre diseño de terrazas, jardines, patios, yo quería saber cómo se llama el libro y de qué editorial es, por favor. Ah, bueno, está muy bien, gracias por la pregunta. Nosotros tenemos un libro que fue el primero que armamos a partir de un curso que damos en Aves Argentinas, que es algo así como cómo armar jardines para atraer aves y mariposas. Y en el 2009 publicamos un libro que se llamó Introducción al Paisaje Natural, y en el 2018 lo republicamos en 2 tomos. Entonces hay una primera parte que es de herramientas de diseño y otra que son fichas de especies. Los dos lo pueden conseguir en las librerías. Ahora yo les muestro un par de librerías. ¿Cómo, perdón? Herramientas de diseño y el otro. Fichas de especies. El otro tiene un diseño de fichas, que hay plantas en cada página, especialmente plantas nativas, ¿no? Ahora yo les dejo, bueno, ahí les dejé las redes para chusmear, pero nosotros armamos un sitio web con mi nombre, que ahí pusimos todos los libros. Y les recomiendo, si andan por la zona de facultades, ¿no? Facultad de Medicina, visitar la librería agropecuaria, pues es una librería que tiene mucho material de estas temáticas, además mucha bibliografía de fauna silvestre, también de animales domésticos, de veterinaria, cancionero,
temas de cultura y tradición gauchesca, una librería de muchos temas asociados, pero especialmente para ir a ver libros de naturaleza y jardinería les va a resultar muy atractivo. Pasteur y Córdoba, a media cuadra de Córdoba, ¿no? Sobre Pasteur. Ahí publicamos otro libro que llamamos Paisaje en una botella. Es un libro de divulgación pensado más que nada para sacudir a la gente no verde, no botánica, no jardinera, y hacerle algunas preguntas, ¿no? Sobre, por ejemplo, cómo en el paisaje de Buenos Aires, antes de Buenos Aires, cómo definimos una planta nativa o una planta invasora, cuál sería el árbol nativo típico de un lugar o de otro, cómo manejar un jardín o un parque para ser más amigables con la naturaleza, un poco esas preguntas y respuestas para reflexionar, para sacar un poco a la tierra estas temáticas, y lo publicamos con esta gente de la librería agropecuaria que tiene una editorial que se llama Hemisferio Sur. Es una editorial de mucha publicación del tema, así que si van a esa librería se van a hacer una buena panzada, les aseguro. Otro libro que les puedo recomendar, que fue del 2017, si tienen ganas de ver más proyectos, más que herramientas de diseño, es otro libro que hicimos con Claudia Nardini, también la autora del primer libro, que es sobre casos de alguna forma, y que se llama Diseño de espacios verdes sustentables con plantas autóctonas. Este libro también es de Albatros, igual que el que estamos presentando hoy, y los dos los van a conseguir más fácil en cualquier librería. Pueden ir al Ateneo, a Jenny, al Cúspide, cualquier librería de barrio lo suelen tener. Y también hay una librería muy recomendable de diseño, podemos decir, que van a ver diseño de jardines, diseño de parques en general, que se llama CP67. Está sobre la calle Florida y también tiene varias cosas de urbanismo, jardinería, botánica, ¿no? Pero especialmente diseño, arquitectura y paisaje, ¿no? Así que con esas librerías creo que se pueden entretener bastante. Y si van a las librerías grandes, siempre hay un rincón, un estante de estos temas. También pueden ir a revolver ahí y ver qué se encuentran. Pero bueno, les recomiendo entonces seguirnos por redes para estar en contacto. Y si a alguien le interesa alguno de los libros en particular, nos escribe y les orientamos dónde conseguirlo. Algunas editoriales también envían, ¿no? Directamente si están un poco más lejos en el interior. Así que donde gusten, de alguna forma los orientamos para que se haga el libro. Gracias, Eleonora. ¿Qué más por ahí, gente? Gracias. Gabriel, te molesto. Acá Jorge. ¿Cómo va? Muchas gracias por toda la data, me encantó. Quería consultarte, en la zona de Costa Atlántica, puedo adaptar algo relacionado con las plantas autóctonas, pero ¿hay algún vivero? Yo me mudé hace muy poquito, hará relativamente un mes y medio. ¿Hay algo relacionado con eso que yo pueda conseguir estas especies? Sí, ¿qué localidad? En Mar del Plata. Bueno, hay una movida Chapadmalal. grande. Sí, hay una movida grande en Mar del Plata. Por un lado, Excelente. hay un vivero, digamos, industrial, un vivero de gran escala llamado Van Heden, que tiene cultivos de árboles y de otras especies también. Creo que es un referente en toda la zona. Y en particular de especies nativas, hay un vivero especializado en gramíneas, que se llama María Luján Puglia, ella. Y la verdad que su vivero se llama así, Gramíneas Ornamentales. Tiene muchas especies. Y un libro muy rico, la verdad que es una pena que se agotó hace unos años. Se está trabajando en la nueva edición, pero está tardando más de lo que quisiéramos. Y es un libro que se llama así, Gramíneas Ornamentales. Y a lo mejor lo consiguen por ahí usado o se dan con el libro para hojearlo por lo menos. Vale la pena porque tiene mucho registro, ¿no? Ya sea gramíneas introducidas como de nativas. Y ella cultiva una gran variedad. De hecho, esa poa que les mostré hace un ratito de color azulado, es una poa, les contaba, exclusiva de la provincia de Buenos Aires, y ella fue pionera en poner en cultivo esa planta. Así que es una persona que hace mucho rato está trabajando con eso. Acá les pongo en el chat, así nos queda, ¿sí? Excelente. Muchas gracias. No, al contrario. Algunas de estas cosas las pueden ir googleando, las encuentran. ¿Sí? ¿Qué más por ahí, gente? Gabriel, no, está bien. Yo le quería hacer una pregunta. Acá en la zona, digamos, de Buenos Aires, ¿dónde se pueden conseguir algún vivero que tenga plantas nativas y gramíneas?
Bueno, hay varios. Les recomendaría entrar también en redes, ya sea en Facebook o en Instagram, en la red de viveros de plantas nativas, se llama Revina, una red que armamos también con un colectivo de gente, y que nuclea viveros de varias localidades, ya sean educativos, de conservación o comerciales. En Capital hay 3 o 4. Hay uno que se llama Chicos Naturalistas, que está en la zona de agronomía y entrega también en Caballito. Sol Naturi también es un vivero especializado en eso. Ahora no con el nombre, pero la señora se llama Devoto, de apellido, tiene también un lindo cultivo. Y después acá nomás pueden ir a, por ejemplo, Vicente López, Loma de Zamora, Turdera, Droguea, y otro vivero también de hace muchos años. Así que les diría que hay unos cuantos y está creciendo, ¿no? Hay muchos viveros chiquitos también, de gente que se vuelca al cultivo tal vez sin vivir exclusivamente el vivero, gente que es jardinera o amateur y le interesa, y también comercializa o canjea. Hay mucha generosidad en este mundo de las plantas en general, ¿no? Pero de las nativas en particular, porque en muchos casos el afán, el interés es difundirlas más que comercializarlo, ¿no? Entonces, si ustedes van a Vicente López, por ejemplo, en la reserva, pueden ir con una herramienta, una bolsa de sustrato u otra especie y hacer un canje, ¿no? No hay venta, pero sí hay interés en difundirlas. Así que creo que es un poco eso, ¿no? Entrar al ámbito, digamos, y hacerse de las redes. Acá me preguntan si puedo... el vivero de Mar del Plata, Van Gede. Otro vivero que tiene bastante acá de nativas, que ustedes son del rubro, la facultad. La facultad queda sobre Torrarín, en el predio de la facultad veterinaria, y tienen muchas especies nativas. Solo atienden al gremio, ¿no? Pero bueno, si ustedes están en el rubro, se pueden inscribir, llevan una tarjeta, el monotributo, algo que tengan que les indica que están en el palo, y tienen un precio especial mayorista que para Capital es bastante bueno, y tienen un lindo surtido también de especies nativas. Y ahí cerca, les decía, otro que se llama Chicos Naturalistas. Que ahí también pueden ir buceando. ¿Qué más por ahí? Habían levantado la mano. Lorena levantó la mano. Contanos, Lorena. Muchas gracias por la respuesta. Al contrario. Lorena, no sé si ya hablamos con vos. ¿O habías levantado la mano? Capaz que estás en silencio, Lorena, ¿puede ser? Mira, yo no soy Lorena, pero levanté la mano. Así que bueno. si Lorena no contesta. ¿Qué Está tal? Buenísima la info que nos diste. Yo quería saber, como para arrancar y hacer mi terraza verde, ¿qué nos puedes recomendar por temas de humedad? O sea, ¿cómo nos tendríamos que equipar e investigar para arrancar con eso? Está muy bien la pregunta. Lo ideal es partir de una terraza que no tenga dificultades de humedad. O sea que no pretender que la terraza resuelva como terraza verde las filtraciones. Si hay filtraciones, hay un problema que hay que resolver antes, porque realmente si se acumula agua, la terraza verde puede empeorar. Sí, una vez que vos te garantices cierta estanqueidad, lo que decíamos antes, los materiales van a sombrear, van a refrescar, de manera que vos vas a tener más fresco en el interior y sobre todo un cuidado de esos materiales para que no sufran ese contraste de pleno sol en verano y refrescar a la noche, que es lo que genera por lo general grietas, roturas, ¿no? En cualquier material, sea una membrana, sea un material asfáltico, pero también una losa o un embaldosado, ¿no? Entonces, creo que lo primero es eso. Hay sí técnicas intermedias para tener estanqueidad, no hace falta que sea una membrana de PVC profesional, pero si vos pones un plástico más casero, estás más arriesgando que eso tenga un problema futuro, ¿no? La verdad es que hay muchos materiales que se comercializan y cuando la escala no es enorme, se puede, digamos, apuntar a eso, ¿no? Hay unas membranas de Sika, una de las marcas, ¿no? Con ese Sika, que se comercializa acá, y hay empresas que hacen también el sellado, porque se colocan con calor, se ponen con soplete y de esa forma se asegura que suelden y se peguen a la superficie de manera de generar estanqueidad, justamente, ¿no? Después de eso, por ejemplo, se pone un fluido textil, se pone un drenaje que puede ser leca, piedra partida, para evitar peso, por ejemplo se usa ahora una leca plástica que es de material reciclado, o sea que es sustentable o es ambientalmente responsable en cuanto a que usa un material que si no sería basura.
Y arriba de eso, por lo general, se coloca otro geotextil, otra tela, digamos, ahí el sustrato y la vegetación. Esas son las capas un poco lógicas, ¿no? Después hay distintos libritos, distintas técnicas como todo, pero lo que se intenta es que el sustrato no se vaya a la alcantarilla, no se vaya al pluvial, a la rejilla, para que no tape, y que sea lo más esponjoso posible para que capte agua de lluvia y la retenga. El gran servicio ambiental que hace una terraza verde es retener el agua de lluvia, en el sentido que si en Buenos Aires hay una tormenta fuerte, llueve un montón de golpe, la idea es que no vaya toda esa agua a la calle, que es lo que provoca la inundación, sino que las terrazas capten esa agua, la demoren y la liberen al fluvial paulatinamente. Esa es un poco la virtud ambiental mayor que tiene una terraza verde. Y por eso se genera, por lo general, esas capas de drenaje, puede ser arena también, sustrato, el verde mismo, todo eso genera como un colchón, como una esponja, absorbe agua y la libera de a poco, ¿sí? Y en cuanto a la vegetación, lo ideal es arrancar por vegetación petiza, sobre suelos, céspedes, plantas no agresivas, plantas de poca raíz, para que no penetren, no generen líos futuros. Eso es lo mejor. Excelente, muchísimas gracias. A vos, a vos. Lorena, ¿nos querés comentar lo que querés preguntarnos? Estabas en silencio recién. No sé si querías decir algo o escribirlo por acá por el chat, si no. ¿Alguien más que quiera preguntar algo? Hola, buenas tardes. ¿Cómo va? Hola, buenas tardes. Yo quería, bien, Verónica le habla. Yo quería hacer una pregunta. Yo tengo poquito espacio y me interesaría crear un jardín vertical y según la charla que estuve escuchando, lo principal sería tener en cuenta poca raíz y que sea una enredadera para arriba. ¿Sería eso lo fundamental o algo más podría tenerse en cuenta? Bueno, en realidad hay muchas técnicas. La que decíamos que es más simple, más austera, más rústica, es poner una enredadera a nivel y que trepe. Puede trepar agarrándose, entre comillas, a la pared si tiene raíces o algún sistema, digamos, de estructura del cuerpo de la planta que se adhiera sola a una superficie de la mampostería, por ejemplo, pero también podría sumar algún sistema de tutor, una reja, una malla, algún sistema que la enredadera quede agarrada. Si no tuviera sustrato, hay muchas formas también caseras, digamos, de hacer un muro verde, una pared verde, que tienen que ver con reciclar materiales, por ejemplo, pallets, ¿no? Hoy se usan mucho pallets de madera que se tratan para que la madera dura un poco más. Se puede poner recipientes, se puede poner un geotextil y armar los bolsillos en el geotextil como si fueran dos paños, ¿no es cierto? Que se hacen tajos y en ese tajo se coloca el plantín, el sustrato. Muchas veces se usa también turba, musgo, otros materiales también livianos, especialmente con ciertas especies que no llevan mucho volumen, ¿no? Para que las raíces exploren. Entonces se arma algo que puede ser mixto, ¿no? Nativo cultivado, flores y plantas herbáceas, incluso si hay volumen, hasta algún arbusto, pero especialmente plantas herbáceas chicas, ¿no? Eso es lo que se, digamos, elige con mayor frecuencia porque es lo que mejor funciona, ¿no? Y ahí sí determinar si es soleado o sombrío para afinar un poco la paleta de especies. Pero hay una gran variedad de plantas que se aclimatan a esas condiciones e incluso hoy en día se hacen sistemas de hidroponía o con sustrato para huerta y se ponen aromáticas, plantas que se comen el follaje, ¿no? Como lechuga, raicheta, rúcula y también plantas de fruto, ¿no? Tomate, morrón. Por supuesto no se puede esperar una producción igual que en el suelo, pero a lo mejor si es la condición, si es lo que tenés, puedes generar un verde que te acompañe el día a día y tener por lo menos unas cuantas aromáticas para la comida, para tener un verde continuo, y con relativamente poco esfuerzo, poco mantenimiento, poco costo, ¿no? En el libro pusimos algunos ejemplos de pallets, también pueden ser recipientes reciclados, se puede hacer con media sombra también como material intermedio, en vez de hacerlo con geotextil, que si algo quiera comprar expresamente, a lo mejor media sombra es algo que vos tenés y podés reciclar, va a durar menos años, pero no importa, estás reciclando material que a lo mejor tenías ahí en tu casa. A veces es un poco echar mano lo que tenemos y durará menos, pero estás partiendo un material de costo cero, que eso también es una virtud, y reciclando algo que si no sería basura, ¿no? También un aporte al medio en ese sentido. Y en cuanto al riego, que es la única, a veces, cuestión que puede ser limitante en un contexto, si es un espacio chico, puedes regarla vos misma con una manguera, con una lluvia
ingenias con tu propia manguera y un aspersor, o simplemente una flor con una regadera si es algo bajo, ¿no? Creo que no hay que pretender que sí o sí tenga sistema de riego. Se puede hacer, no es ninguna ciencia, pero digo, no limitarse si las condiciones o el presupuesto o los recursos son pocos, ¿no? Pero se puede hacer con lo posible. Bueno, Genial, muchas gracias. Justamente, Gabriel, yo quería, bueno, vos ya lo respondiste, ¿no? Decirle a la gente que no necesariamente debemos contar con un sistema de riego, ¿no es cierto?, para poder tener una pared verde, una pared o una terraza, un pequeño espacio que nosotros mismos podemos, digamos, suplir un sistema de riego, a pesar de que, bueno, instalar un sistema de riego no es tan dificultoso, como bien vos lo dijiste, pero me parece que en una primera etapa tenemos que pensar en hacer algo pequeño que nosotros podamos autoabastecer en cuanto al tema de riego, ¿no es cierto? Y Lorena acá no le anda el micrófono y, bueno, escribió la pregunta, que un poco me parece que ya la respondiste, dice, es como iniciar un jardín vertical, pero acá en este caso es en una pared medianera, donde me gustaría realizarlo, ¿no es cierto? Hay una pared medianera y tenemos una situación, ¿no es cierto?, especial. Está muy bien. Ahí tal vez también una estrategia es pensar paños, ¿no? Por ejemplo, si el pallet tiene 80 por 80, 70 por 70, hacer paños de una pieza, ¿no? Y ir tal vez repitiendo algunos, sumando alguno novedoso. Tal vez pensar que algunos tengan un verde permanente con plantas más rústicas, y algunos tengan alguna flor, algún color que se pueda incluso reponer si alguna no tuviera flor todo el año o fuera anual. Siempre creo que está bueno pensar en que predominen plantas persistentes, ¿no? Perennes, porque lo anual sabemos que significa un recambio y la verdad que eso es algo que encarece y le resta austeridad al proyecto. Habrán visto que en muchas estaciones de servicio, locales de gastronomía, locales comerciales en general, los que son muy coloridos, que tienen muchas flores, si ustedes se fijan, tienen una reposición importante y eso a veces significa un andamio, un hidroelevador, una escalera peligrosa. La reposición es algo costoso, es complicado, ¿no? Y además, bueno, en el momento que la planta decae, se afea. Siempre vamos a apuntar a plantas permanentes, mejor, entonces el repertorio de plantas perennes va a resultar mejor para esa solución, ¿no? Claro, si queremos aromáticas, plantas comestibles, plantas de huerta, sí, muchas son anuales y habrá que pensar un recambio. Pero por eso digo, tal vez el diseño pueden ser módulos, que los más bajos, los que están más a mano, son de plantas hortícolas y anuales, y el resto con un verde más estable, llámese plantas trepadoras más básicas o plantas ornamentales de follaje que sabemos que van a funcionar, ya sean nativas o introducidas, ¿no? No sé si era por ahí tu pregunta, Lorena, pero siempre me parece que está bueno agotar la posibilidad de una trepadora en el suelo, porque eso va a ser el mejor plano verde que vamos a tener, el más austero, el más simple, el más autónomo. Ustedes saben que una trepadora la plantás, la regalás el primer año, los 2 primeros años, después te olvidaste. En todo caso, habrá que después regularla, frenarla, podarla para que no se vaya un vecino, para que no haga lío. Pero la ciudad está llena de planos vegetados con una trepadora. Y eso es lo más sencillo. Entonces, una vez que eso no se puede hacer, que sabemos que no se puede hacer, poner sustrato, no hay exceso, no hay volumen para plantar o armar un cantero, bueno, recurrimos a otra tecnología. Pero agotar esa instancia por lo menos para alguna porción de la medianera, ¿no? Bien. Gracias, Lorena, por la pregunta. ¿Algo más por ahí, gente? ¿Alguien más que quiera comentar o preguntar algo? Ahí Lilian nos dice algo, a ver. Sí. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Cómo va? Felicitaciones, excelente la exposición. Gracias. Te quería consultar. Yo tengo una casa, ¿no? Y me gustan las enredaderas. Pongo las enredaderas en la pared. ¿Produce algún mal para la casa? ¿Humedad? No sé. Está muy bien la pregunta. Sí, creo que hay que separar el mito de las verdades, ¿no? Por un lado, hay experiencias de una trepadora que a lo mejor si la pared está expuesta y tiene alguna filtración por cañería o porque le falta impermeabilización o lo que sea, la enredadera puede ser que empeore algo porque reste a lo mejor circulación de aire, arme una especie de colchón de aire entre el follaje y la pared, pero creo que hay que desmitificar y entender que la enredadera de por sí no va a traer un problema de humedad. Incluso para garantizar que eso no pase, creo que una técnica es armar una estructura como para que la enredadera se adhiera a un plano paralelo
al de la pared y no pegada propiamente, ¿no? Por eso decíamos una red, un sistema de alambres con tarugos simplemente, tensores, hay muchas técnicas para que la planta, sobre todo si es voluble o si va agarrando con zarcillos, trepe y no esté pegada a la pared. Porque nos pasa muchas veces en espacios comunes que en un consorcio, si hay un vecino o un propietario, a vos te convenza la idea y otras personas no. Entonces, para bajar conflicto, creo que esté independiente de la pared genera un tema menos, ¿no? También habrán escuchado que las enredaderas son muchas veces responsables de roedores, cucarachas, todas las alimañas que la sociedad no quiere, y eso también creo que hay que separarlo, ¿no? Hemos visto ratas o cualquier roedor trepando con la trepadora, pero ustedes saben que si no, trepan por un caño, por una pared rugosa, por un tronco, por donde sea, o sea, por un cable. Habrán visto ratas trepando por un cable, o sea, la enredadera no tiene la culpa, y no necesariamente va a haber menos ratas o menos cucarachas por sacar la trepadora, ¿no? Pero bueno, eso es parte de una percepción que a veces tenemos como vecinos y es difícil luchar contra eso. Y una consultita más, ¿la planta de muricilla es caducifolia o...? Bueno, en lugares con reparo, en Buenos Aires o en un lugar urbano cerca del río, está permanentemente vestida. En el campo es prácticamente anual y en invierno prácticamente se muere, si está puesta helada, ¿no? A mucho frío. Pero bueno, con reparo anda muy bien, puede vivir varios años. No es una planta longeva, ¿no? Vive del orden de 3, 4, 5 años y se muere. Pero bueno, deja mucha descendencia, es algo bueno. Muchísimas gracias, Gabriel. Al contrario. Bueno, un gusto, gente. Les invito a estar en contacto, a seguirnos por redes, a vernos en otras charlas, a escribirnos mano a mano también si surge algo. Ahí les dejé en el chat también la web para mirar algunos proyectos, otras locuras. Y también en la cátedra UBA de paisaje tenemos